Venezuela, petróleo, riqueza. Son palabras que van juntas, ¿no? Pero la historia que vamos a ver hoy sugiere que su mayor tesoro no era el oro negro, sino el cerebro de su gente. Vamos a explorar el auge y la caída de dos gigantes científicos, Intevep e IVIC. Una historia que, de verdad, tiene lecciones vitales para cualquier país. A ver, es que no estamos hablando de hace siglos. Hasta hace no tanto tiempo, Venezuela era una auténtica potencia mundial en tecnología petrolera. De verdad, sus innovaciones marcaban la pauta a nivel global. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué pasó? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ver cómo se construyó y luego cómo se rompió toda esa increíble capacidad. Ok, vamos a empezar por el principio. Hablemos de esa época dorada, ese momento en el que Venezuela no solo era un país que bombeaba petróleo, sino que exportaba algo muchísimo más valioso: conocimiento y tecnología de punta. Y en el corazón de este poderío científico había, digamos, dos pilares fundamentales. Por un lado, estaba el INTEBEP, que era básicamente el cerebro tecnológico de la petrolera estatal, de PDVSA. Su misión era nada menos que domar los complicadísimos crudos pesados de Venezuela. Y por el otro lado, teníamos al IVIC, el gran centro de investigación del país. Ahí se exploraba de todo, desde física de partículas hasta biología, química, de todo. Juntos estos dos, eran el verdadero motor del progreso. Y ojo que aquí está la clave de todo. No estamos hablando de simples oficinas o laboratorios, no. Estos centros eran verdaderos referentes internacionales. Eran como incubadoras de mentes brillantes, ¿se entiende? De ahí salían los científicos y profesionales que estaban destinados a definir el futuro del país. Y bueno, de toda esta efervescencia, de todo este talento junto, nació una verdadera joya tecnológica. Algo que puso a Venezuela en el mapa mundial de una forma contundente: la aurimulsión. Pero, a ver, ¿qué era exactamente la aurimulsión? Es fascinante. Imaginen esto: tomar el bitumen del Orinoco, que es súper pesado y abundante, y con pura ciencia transformarlo en un combustible líquido totalmente revolucionario. Pues eso era, una emulsión de ese bitumen con agua y unos aditivos, que podía competir de tú a tú con los combustibles de toda la vida para generar electricidad. De verdad, pura genialidad hecha en Venezuela. Y claro, el valor estratégico que tenía esto era inmenso. Pensemos, Venezuela no solo había creado una tecnología completamente suya, sino que de repente estaba ofreciendo una alternativa más barata y segura para las plantas de energía de todo el mundo. Y lo mejor de todo, lo más increíble, es que se podía exportar directamente, sin pasar por los procesos de refinación que son carísimos. Y miren que esto no fue una idea que se quedó en el papel o en el laboratorio, para nada. La aurimulsión de verdad conquistó el mundo. Se firmaron contratos de suministro con países como Canadá, Japón, varias naciones en Europa. O sea, era la prueba clarísima, la evidencia del tremendo poderío tecnológico que tenía Venezuela en ese momento. Pero, justo ahí, en la cima del éxito, la historia da un giro bastante oscuro. Ahora vamos a ver cómo este gigante del conocimiento empezó a ser desmantelado. Y lo más fuerte es que no fue por fuerzas externas, sino desde adentro, desde su propio corazón. Miren, este declive no fue algo que pasó por casualidad. No fue un accidente. Fue un proceso. Primero, se politizó la dirección de estos centros. ¿Qué quiere decir eso? Que los directores técnicos, los científicos, empezaron a ser reemplazados por funcionarios políticos o militares. Gente sin la experiencia necesaria para esos cargos. Con eso, claro, se perdió la autonomía. Las decisiones ya no se tomaban con criterios científicos, sino políticos. Y el resultado, pues fue casi inevitable. Proyectos clave, como la misma aurimulsión, se abandonaron, y no por razones técnicas, sino por decisiones puramente políticas. Y ese fue el punto de quiebre, el momento exacto en que la lealtad política empezó a valer más que el mérito y el conocimiento científico. Fue sin duda el comienzo del fin de esa era de excelencia. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia más grave, más devastadora de todo este desmantelamiento? La pérdida de su activo más valioso, su gente. Y esto es súper importante para entender de verdad lo que pasó. Esa masiva fuga de cerebros que vino después no fue un acto de deslealtad. Fue, en muchos casos, un acto de desesperación.
Pensemos, sin proyectos interesantes, sin recursos para investigar y, francamente, sin un futuro claro, las mentes más brillantes del país, pues se vieron obligadas a buscar un horizonte en otros lugares. Y las consecuencias a largo plazo de esa hemorragia de talento han sido, la verdad, catastróficas. Hablamos de una capacidad tecnológica en petróleo y energía totalmente disminuida. El prestigio internacional que se había construido por los suelos. Se interrumpió la formación de nuevas generaciones de científicos. En resumen, fue un golpe crítico, casi mortal, para cualquier plan futuro de reconstrucción del país. La pregunta entonces es, ¿hay alguna forma de recuperar todo lo que se perdió? ¿Existe un camino? Bueno, vamos a ver qué es lo que se necesitaría para intentar reconstruir ese futuro científico. Parece que cualquier plan de reconstrucción serio se apoya en 3 pilares clave. Primero, repatriar el talento, o sea, atraer de vuelta a esos científicos, pero ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, autonomía real y estabilidad. Segundo, reconstruir las instituciones, volver a levantar al INTEBEP y al IBIC para que sean otra vez centros de excelencia de nivel mundial. Y tercero, y súper importante, reactivar la educación, impulsar de nuevo los programas de pasantías, de tesis, los posgrados, todo para retener al talento joven. Y con esto llegamos al punto central de todo. Recuperar estas instituciones, el INTEBEP y el IBIC, no se trata de mirar al pasado con nostalgia, ¿eh? Se trata de algo mucho más práctico. Es la única manera de recuperar las capacidades estratégicas en ciencia, en energía y en tecnología, que son la base para construir cualquier futuro viable para el país. Y así al final, la historia de Venezuela nos deja flotando una pregunta que va mucho más allá de sus fronteras. Una pregunta universal. ¿Es acaso la recuperación del capital intelectual, del talento, la verdadera clave para reconstruir una nación? Bueno, la respuesta, que parece estar grabada en las ruinas de estos gigantes científicos, apunta a un sí bastante rotundo.